Muy bien, vamos entonces ahora sí a resolver el laboratorio número 6, correspondiente al análisis sísmico dinámico de un edificio con muros estructurales. En este caso está ubicado en la ciudad de Lima, es de concreto armado de 16 pisos, dimensiones en planta de 16 por 30 metros, con 5 vanos en el sentido longitudinal y 2 en el sentido transversal, con altura de entrepiso de 3.5 metros. Características del edificio nos los están dando. Del suelo de cimentación también, el perfil del suelo también nos están dando, coeficiente de rigidez, de lo que es el efecto de interacción suelo-estructura por efecto de la norma rusa, eh, masa en la cimentación con pilotes, los pesos del edificio para cada uno de los pisos, la estructuración propiamente dicha, la ubicación de los muros confinados con columnas en los extremos, tanto en el sentido transversal como en el sentido longitudinal, el corte y elevación y el plano de la cimentación, ¿no? Pues bien, entonces vamos a modelarlo con el SAP 2000. Para ello lo primero que debemos de elegir son unidades de medida. Tenemos toneladas y metro. Una vez que tenemos toneladas y metro, aperturamos un nuevo modelo. Nuevo modelo, pórtico en 3D, número de piso nos han indicado 16, altura del piso nos vamos al corte y en la altura del piso vemos de que es de 3.5, número de vanos en X, 2, longitud de cada vano, 8 metros, luego viene número de vanos en Y, que tenemos en la dirección Y, 5 vanos, longitud 6 metros. Ahí tenemos la estructuración. Como podemos apreciar, debemos de ir en la ubicación del cabezal hasta una profundidad, tiene una profundidad de desplante de 1.3 metros, pero adicional lo vamos al centroide del cabezal, estaríamos hablando de 0.6 metros, 1.9 en total. Consecuentemente, todo esto lo vamos a mover hasta menos 1.9. Al mismo tiempo debemos de generar lo correspondiente a la parte donde vamos a tener que ubicar también los centros de masa. Editamos, modificamos en X la ubicación de lo que es centro de masa. Tenemos de 0.825 en Y 1.525 y en Z menos, generamos en Z un adicional Z18 menos 1.9 metros. Aceptamos y ahora sí nos vamos hasta el nivel menos 1.9. Lo primero que vamos a hacer es empotrar en la base porque nos pide un análisis común, significa empotrar en la base. Acá vamos a tener que empotrarlo, entonces nos vamos a definir, asignar, mejor dicho, en restricciones empotrado en la base, ¿no? Tendríamos ya el empotramiento en la base. Después de tener ya el empotramiento en la base, propiamente dicho, podemos empezar a asignar lo que son materiales. Entonces generamos lo que son las propiedades del material. Vamos a definir materiales. En materiales tenemos el concreto, modificamos concreto de acuerdo a las propiedades que nos están dando.
en el módulo de elasticidad, por datos del problema 2345, 3 veces 0, adicionamos un material que va a ser específicamente el de los elementos rígidos, rígido, el módulo de elasticidad 9 a la 7, 0.05 para lo que son la ubicación de las placas. Tenemos ya los dos materiales. Ahora vamos a tener que generar lo que son secciones, pero para generar secciones previamente debemos de entender lo que es netamente los ejes locales. Entonces verificamos ejes locales. Los ejes locales es muy importante debido a que nos va a permitir efectivamente considerar cada una de las propiedades. Primeramente vamos a considerar lo que son propiedades en cuanto a lo que corresponde columnas, ¿no? Las columnas, como podemos ver, nos acercamos a las columnas, una columna determinada, por decir esta de acá, y nos damos cuenta que el eje blanco es el eje paralelo a la dimensión en planta en la dimensión de planta paralelo a lo que es el eje X. Entonces, como las columnas son de 0,5 por 0,5, no habría ningún inconveniente, pero es importante lo que son ejes locales. En cuanto a lo que son vigas, las vigas, el peralte va el eje 2, ¿no? El eje 2. Entonces, asignamos lo que son netamente, o creamos netamente lo que son secciones. Secciones, primero, columnas, de 0,5 por 0,5. Luego vamos a adicionar lo que son viga, tanto transversal como la viga longitudinal. La viga transversal será para los pisos 1 al 15. Generamos acá viga transversal 1,15. El peralte es de 0,5 y la base también es de 0,5 para que encaje perfectamente. Viga transversal, piso 16, peralte de 0,4 y la base de 0,5. Luego tenemos viga longitudinal del 1 al 15. La viga longitudinal del 1 al 15 también es de 0,5 de peralte por 0,5, es decir, igual a la viga transversal por las dimensiones de las columnas. Y la viga longitudinal, piso 16, 0,4 de peralte y 0,5 de base. Con ello ya tendríamos lo que son vigas y columnas. Ahora debemos de generar lo que son los elementos netamente de confinamiento, significa columnas extremas, columna centrada, donde va a caer el confinamiento. Entonces, para ello, previamente se hace un cálculo, el cual está en el material del laboratorio número 6, está escrito en las páginas 6, 7 y 8, donde se puede ver cada una de las propiedades.
Vamos entonces a generar las propiedades para cada uno de los casos, pero previamente a ello debemos entender lo que son los ejes locales. Entonces, en estos ejes locales podemos observar de que el eje local, como habíamos indicado en este sentido del diafragma 1 que está en el plano, el eje 2 es exactamente el eje blanco, que es lo que corresponde al eje 2. Y en las columnas extremas de confinamiento también es el eje 2. Significa que en las columnas de confinamiento lo que aparece en la figura 5 para el extremo y la figura 4 para la central del diafragma 1. Entonces definimos secciones, vamos a agregar lo que corresponde al diafragma. Para ello nos vamos a otros, sección tipo general y lo que corresponde al diafragma 1. En el diafragma 1, tenemos área 4.5, luego constante torsional 0.0851, momento de inercia alrededor del eje 3 109.5938, momento de inercia alrededor del eje 2 está calculado como la figura 6, el adicional 0.0078, área de corte en 2, 4.125, área de corte en 3, 0.25. En el lado derecho queda como valores unitarios, todos ellos, y esto va a ser D1, diafragma 1, material concreto, que es la placa donde está concentrado como barra de rigidez equivalente en el centro. Luego vamos a tener las columnas de confinamiento en los extremos. Entonces vamos a adicionar nueva propiedad. Generamos entonces las propiedades para la columna de confinamiento en los extremos. En dicha columna de confinamiento en los extremos tendríamos columna de confinamiento en cuanto a lo que es el área de corte. Nos vamos directamente a la página 7 y tenemos ahí 0.5, luego momento de inercia en 2, 0.0065, área de corte en 3, 0.25. Esto será la columna de confinamiento del diafragma 1. Columna de confinamiento del diafragma 1. Material concreto. Tenemos ya entonces las columnas en los extremos. Ahora, para el diafragma 2, previamente debemos de generar su propiedad en el centro, es decir, vamos a generar una barra adicional. Consecuentemente, al generar esa barra adicional, tendríamos que ver sus ejes locales, ¿no?, de la barra adicional. Eliminamos entonces los ejes locales y vamos a generarlo las propiedades en cuanto a lo que va a ser dicha barra en el centro. Estaríamos hablando del plano IZ y acá es donde vamos a tener que generar una barra adicional en el propio centro. Ese centro es el eje 00, ¿no?, que es lo que corresponde a la barra adicional.
Consecuentemente, debemos de dividir dicha barra, pero para evitar los trabajos en cuanto a lo que es divisiones, simplemente dividimos donde va a estar la barra central, que es acá en el pórtico central, lo dividimos entre dos, o dividimos en dos partes y generamos coordenadas en las cuales vamos a tener el 0, 0. Tenemos acá coordenada en X 0 y coordenada en Y también 0, que sería acá el punto 8, 0. Ya tenemos acá asignado. Luego vamos a graficar la barra como ya es conocido. Continuamos. Ya tenemos. Luego vamos a ubicar acá su empotramiento. Y tenemos ya la barra. Entonces, para esta barra vamos a ver los ejes locales. Esto está en su eje longitudinal. Sus ejes locales tenemos de que es un eje celeste, el paralelo al eje longitudinal, que vendría a ser rojo, blanco y celeste. El celeste es el eje número 3, ¿no? Celeste es el eje número 3. Entonces sería paralelo al eje 3, lo que corresponde la propiedad en la dirección longitudinal. Corresponde exactamente a lo que aparece en la figura número 7, página 7. Entonces vamos a tener que generar sus propiedades para dicho diafragma. Vamos a definir secciones, nueva propiedad general. En la parte central, que es la barra que estamos adicionando, área es 1.875. Lo que es la constante torsional, 0.033. Momento de inercia en 2, 7.9766. Área de corte en 3, 1.625. Esto viene a ser el diafragma 2. Diafragma 2. Que en nuestro caso vendría a ser la placa, mejor dicho, en el sentido longitudinal. Concreto. Luego vamos a generar la columna de confinamiento en los extremos de este diafragma 2, 0.5 como área, constante torsional no, momento de inercia en 3 sí, área de corte en 2, y esto sería la columna de confinamiento del diafragma 2. Concreto, y ya están todas las propiedades. Nos falta ahora sí lo que corresponde al elemento rígido. General, para que sea un elemento rígido que se comporte como placa,
tendríamos las siguientes características. R y el material rígido. Ahora sí estamos listos como para poder empezar a ingresar las propiedades de las secciones. Consecuentemente debemos de mirar ahora sí el plano de distribución que vendría a ser de la página 2. Eliminamos lo que son ejes locales y empezamos a asignar. Lo primero que vamos a asignar son las propiedades de los diafragmas. Tenemos de que estos son diafragmas todos los elementos verticales lo que sí hay que tener bastante cuidado con la finalidad de no asignar propiedades de forma incorrecta. Y ya tenemos todas las barras, entonces nos vamos a asignar, y este es el diafragma 2. Los elementos externos vienen a ser la columna de confinamiento del diafragma 2. Entonces vamos seleccionando asignamos columna de confinamiento diafragma 2. Ahora nos vamos para asignar el diafragma 1. Este viene a ser el diafragma 1. Asignamos diafragma 1 y estas son las columnas de confinamiento del diafragma 1. Como se indicaba, hay que tener bastante paciencia y tranquilidad para poder asignar correctamente. Asignamos columna de confinamiento diafragma 1. Aprovechamos para asignar, estos son los elementos rígidos. Lo mismo vamos a hacer con el otro extremo, significa el de acá. Elemento rígido,
asignamos lo que es el diafragma 1. Y lo que son las columnas de confinamiento. Una vez que tenemos, asignamos columna de confinamiento, diafragma 1. Ya tenemos todos los elementos asignados en cuanto a lo que son. Nos habría faltado en el otro lado lo que es el elemento rígido. Marcamos para el elemento rígido. Y asignamos el elemento rígido. Ahora sí vamos a tener que asignar lo que son columnas. Entonces nos vamos en este plano, las columnas. Empezamos de la parte del fondo, ¿no? Las columnas vienen a ser las verdaderas, las centrales, menos las extremas, todas estas de acá vienen a ser columnas. Marcamos todas ellas. Asignamos columnas, ¿no? Entonces ya tenemos las columnas. En ese pórtico avanzamos al pórtico extremo del otro lado, que también es exactamente lo mismo. Asignamos columna. Luego pasamos al pórtico central, donde columnas solamente son las dos intermedias extremas, se puede indicar, ¿no?
Ahí están las columnas. Una vez que tenemos las columnas, pasamos a lo que es plano XZ para ver las vigas. En las vigas, en el siguiente, acá tenemos que son vigas transversales del 1 al 15, estas de acá. Continuamos, vigas transversales 1 al 15. Y asignamos viga transversal piso 1 al piso 15. Estas son las vigas transversales pero del piso 16. Luego tenemos las vigas que vienen a ser las longitudinales. Vigas longitudinales, acá tendríamos viga longitudinal, del 1 al 15. Viga longitudinal 1,15. Y estas serían las vigas longitudinales del piso 16. Con ello ya hemos concluido con la asignación de lo que son las propiedades. Luego vamos a incorporar lo que son brazos rígidos, conexión, columna platea, o mejor dicho cabezal, tenemos un brazo rígido de 0,6 metros. Inicio, factor de rigidez 1. Luego, en lo que es vigas, las vigas acá tenemos las vigas transversales,
es de 0,25 y 0,25. Y en las vigas longitudinales seleccionamos entonces todas ellas para poder asignar su propiedad. Sería también de 0,25 por 0,25 en la otra dirección, por ser de 0,5 lo que corresponde ya tenemos. Ahora vamos a tener que generar lo que son netamente las masas, ¿no? Ahí podemos observar en el plano lo que es la distribución en cuanto a brazos de rigidez. Generamos el centro de masa. En todos los pisos. Y en este centro de masa que estamos generando, lógicamente que tienen sus restricciones. Las restricciones, como sabemos, puede trasladarse en X, en Y, restricción en Z, ni rotar en X ni en Y, pero sí rotar alrededor de Z. Trasladarse en X, en Y y rotar alrededor de Z. Además, debemos de hacerlo trabajar como lo que es una losa. Para la losa se le conoce pues a lo que es la contracción de nudos o como un diafragma rígido, ¿no? Como un diafragma rígido deberíamos de hacerlo trabajar. Entonces, para hacerlo trabajar como un diafragma rígido, vamos a tener que generar los diafragmas
todos los techos. Hasta el piso 16. Ahí estamos generando cada uno de los techos. Y el techo 16. Como estamos en el último nivel, entonces vamos a seleccionar los nudos y esto es el techo 16. Luego bajamos al techo 15 y vamos a continuar en forma análoga con cada uno de los techos. Esto sería el techo 14. Para verificar lo que se está asignando, clic derecho y ahí aparece el techo. Si uno va al piso anterior, clic derecho y ahí aparece el techo 15. Y si así continuamos, aparecerá el techo 16. Entonces ya tenemos 15 y 14, pasamos al piso 13. De la misma forma haremos con todos los techos de todos los pisos, seleccionando y continuando de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, dependiendo de lo que uno realmente tenga mayor facilidad en cuanto a la ejecución. Cuando ya la estructura es mucho más grande, como podemos observar, el poder de concentración es muy importante, ya que puede ser de que realmente uno pueda en algún momento generar alguna otra opción que no es la correcta. Entonces tenemos ahí el techo 11,
bajamos al piso 10. El proceso es el mismo, ¿no? Pasamos al piso 8. Siete. Piso 6. Seguimos asignando lo que es diafragma rígido, el trabajo de la losa de acuerdo a la norma peruana de diseño sismo resistente. Como se indicaba anteriormente, un ligero error o desconcentración que nos pueda llevar a un error en la asignación de secciones, asignación de material, brazos rígidos, es decir, cualquiera de las propiedades, lógicamente que nos lleva a un resultado totalmente errado, ¿no? Entonces se vuelve a indicar de que el proceso de concentración es muy importante para poder trabajar en forma adecuada y de esa forma no tener pues inconvenientes, ¿no? Y ya estamos en el techo 1. Como vamos a empezar de arriba hacia abajo, sería pues el último en asignar, ¿no? Una vez que tenemos todo lo que corresponde a brazos rígidos, diafragma rígido, iniciamos pues la ubicación de las masas.
Entonces nos indican que del piso 1 al piso 15 avanzamos en el centro de masa. Acá vamos a ubicar la masa traslacional y la masa rotacional. Como sabemos, eso depende del metrado de cargas que se haya tenido dependiendo de la configuración estructural. Las masas en la dirección de X es de 40.77, al igual en la dirección de Y. Rotación alrededor de Z, 4085.97. En el piso 16, la masa es 30.58 y lo que es la masa en la dirección de lo que corresponde a la rotación es 3064.37. Verificamos, ahí están todas las masas asignadas en cada uno de los pisos. Con ello ya el problema está listo como para poder hacer la parte netamente del análisis sísmico. Iniciamos entonces la parte del análisis sísmico. Vamos a generar el espectro del suelo. Como es un suelo intermedio, 0.6, para 0.7, 2.14, 0.8, 1.87, 0.9, 1.67, 1, 1.50, 2, 0.75, 3, 0.50, 4, 0.38 y así continuamos con cada uno de los valores que están en la página número 6, ¿no? 0.30, 6 sería 0.25, 7, 0.21 y 8, 0.19. Ahí están todos los valores especificados. Nosotros simplemente los borramos y aceptamos, ¿no? Con ello ya tendríamos todo listo. Efectuamos el análisis dinámico, ¿no? Para efectuar el análisis dinámico nos vamos primero lo que es el estático, no va a funcionar. El modal, elegimos un número de modos de 12. En el problema no nos están indicando, pero nosotros vamos a elegir como número de modos 12. Análisis modal. Generamos sismo en X. Es un análisis espectral, combinación cuadrática completa, dirección combinacional de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, aceleración en la dirección de 1,
factor de escala 0,785, ángulo que forma con la dirección 1 es 0 grados, sismo y positivo, dirección 2, factor de escala 0,785, y bueno, ahora sí vamos a poder correr y extraer la información en cuanto a resultados. Grabamos. Esto es ejemplo 1, laboratorio 6, común. Que es un análisis espectral que estamos haciendo, nada más, ¿no? Para ambas direcciones. Con la consideración de lo que son netamente desplazamientos, vamos a tener que amplificarlos de acuerdo a la norma peruana de diseño sismo resistente. Por lo tanto, generamos las combinaciones. La combinación sismo X positivo, sismo X, factor de escala, son muros estructurales, el R es igual a 6, consecuentemente sería 4.5, 0,75 de R. Nueva combinación, sismo en I, también 4.5. Ahora sí vamos a correr, pero antes de correr verificamos que todo esté logrado de libertad activado. Perfectamente, corremos entonces y verificamos respuestas. Primero, el periodo número 1 es para el modo 1, 1,79, 11,8. Luego 0,75, 25,4, 0,48, 47,4. Si queremos ver las formas de movimiento, tendríamos ahí la primera forma de desplazamiento en la dirección más larga, desplazamiento en la otra dirección. Tercero, ya tenemos el efecto rotacional, y así sucesivamente en cada uno de los modos. Muy bien. No continuamos, pero ya se sabe cómo es que se van a obtener cada uno de los periodos, queda a criterio de la persona que desee verificar en caso de lo que vienen a ser problemas adicionales de deflexiones. Claro está de que esta forma de vibración está escalado a 40. Si lo escalamos a 1, pues las vibraciones van a ser muy pequeñas, ¿no? Prácticamente imperceptibles. Modo 6 y así sucesivamente, ¿no? Prácticamente imperceptible, como podremos apreciar. Pues bien, vamos entonces a verificar los desplazamientos. Nos vamos al piso
16, que es el desplazamiento máximo, combo sismo en X, el centro de masa tiene un desplazamiento de 151.53 milímetros. Para el sismo en Y, un desplazamiento de 378.53 milímetros. En cuanto a lo que es fuerzas axiales máximas, verificamos acá, sismo en X, fuerza axial, notamos de que las fuerzas axiales, como era de esperarse, siempre están en el primer nivel. Entonces, en XZ, y están en los extremos, axial, y tenemos acá fuerzas axiales (300), sismo en X, (221.22), ¿no? Entonces tenemos los valores extremos. En los extremos están los valores más grandes, siendo el más grande el que habíamos indicado en el extremo de acá, que es de 307.32. Y acá 307.49. Significa de que ahí está el valor máximo. Respecto a lo que es cortante, para la cortante va a estar en esta donde son las placas, la parte central. Acá tenemos 427, entonces la respuesta es 427, el anterior, 427.21. El momento máximo tenemos acá a 0.6, 10.465.44, acá mucho menos. Entonces ese es el valor del momento máximo, 10.465.44. En la otra dirección nos vamos al sismo Y, directamente donde está y vamos a verificar lo que son cortantes. Cortante, tenemos de en la dirección del sismo en Y, cortante 33, 362.71, y el momento es de 3.338.40. En cuanto a la normal, sismo en Y, normal,
vemos de que está en la parte central. Entonces verificamos en esa parte. Que vendría a ser esto de acá, 418.28 igual 418.28, entonces la normal máxima. Con ello concluye el problema en cuanto al análisis común.